Anda por ahí. Ya está todo listo. Y igual falta un buen puñado de gente porque bueno, llegarán, si aquí llegar tarde. ¿Me bien? Bien, vamos a empezar el tercer día de la primera escuela de computación cuántica de la Universidad de Concepción. Hoy día tenemos al doctor Francisco Albarrán, quien es profesor en la Universidad de Santiago de Chile. Él se especializa en trabajar en algoritmos cuánticos, así que bueno, nuevamente tenemos una persona idónea para contarnos del tema de hoy día, que es acerca de algoritmos variacionales cuánticos. Así que, por favor. Gracias. Gracias, Luciano. Bueno, como dijo Luciano, mi nombre es Francisco Albarrán Arregada. Soy académico en LUSACH desde enero del año pasado. Y básicamente yo he hecho toda mi carrera en computación cuántica y ahora último he estado trabajando en algoritmos cuánticos. Para comenzar, es bueno primero hacerse la pregunta de qué es un algoritmo, que seguramente lo veo en las clases anteriores. A mí me gusta definir el algoritmo básicamente como una función matemática donde le doy algún parámetro, y esto, un parámetro, un set de parámetros, y esto me devuelve otro set de parámetros. Muy simplecito. Esta función puede ser muy compleja, pero por lo general la gente la define, o sea, la define como una composición de funciones más simples, donde cada una de estas funciones es una de las instrucciones que recibe el computador. Entonces ahora, ¿cómo hacemos un algoritmo cuántico? Básicamente hacemos lo mismo, donde ahora los parámetros se van a codificar en un sistema cuántico y las transformaciones van a ser transformaciones cuánticas que yo las voy a poder descomponer en un set de compuestos universal. La gran diferencia entre un algoritmo clásico y un algoritmo cuántico básicamente es que cuando me voy al mundo cuántico, las transformaciones que puedo hacer son muy diferentes. O sea, tengo otro tipo de transformaciones. A priori, si uno dice ¿qué es mejor, un algoritmo clásico o un algoritmo cuántico? La respuesta es depende del algoritmo. Depende de la tarea que tú quieras hacer. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos números, dudo mucho que un computador cuántico lo haga más rápido. Pero para otras cosas, un computador cuántico me puede servir. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos usar un computador cuántico? Según este paper, que es bastante famoso, de David DiVincenzo, del año 2000, cuando recién estaba partiendo todo lo de la computación cuántica, él dio un set de requerimientos para la implementación física de un computador cuántico. Lo primero que necesitamos es un sistema cuántico para poder definir qubits. ¿Qué es un qubit? Es el análogo cuántico a un bit. ¿Qué es un bit clásico? Un bit clásico básicamente es un sistema clásico, cualquiera que ustedes imaginen, donde yo puedo definir dos configuraciones y las puedo distinguir bastante bien. Por ejemplo, un bit clásico puede ser un libro, el que esté horizontal o vertical. Tengo dos configuraciones que las puedo distinguir muy bien. Entonces, ahora un qubit va a ser un sistema cuántico en el cual yo pueda definir dos configuraciones cuánticas o estados cuánticos de forma muy bien, es decir, los pueda distinguir con una precisión idónea. ¿Qué cosas pueden ser quantum bits o qubits? Por ejemplo, el spin de un electrón, donde yo sé que tengo dos estados, uno hacia arriba y uno hacia abajo, que los puedo distinguir a través de un campo magnético. Si yo no tengo cómo distinguir eso, entonces no me sirve de nada tener dos estados, dos configuraciones. Necesito poderlo distinguir. Por ejemplo, como les mencionaba, en el caso de un spin, con un campo magnético, puedo doblar esto y puedo saber dónde está, hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué otro sistema cuántico conocemos? Un átomo, donde un átomo, si es lo bastante gordito, que son los llamados átomos de Rydberg, y me voy a los últimos niveles, esas transiciones electrónicas son los bastante grandes como para yo poder distinguir esa energía. Y puedo básicamente distinguir dónde está el electrón de la capa más externa de mi átomo. Y así puedo empezar a definir qubits en cualquier sistema cuántico en el cual yo experimentalmente
tenga manipulabilidad y pueda distinguir estos estados. Por ejemplo, acá en la Universidad de Concepción son muy buenos haciendo fotónica. Un fotón puede ser un qubit, donde puedo tener, por ejemplo, polarización izquierda o derecha, y eso lo puedo distinguir muy bien con un polarizador. O también una caja donde pongo un fotón, o sea, hay o no hay fotón, otro tipo de qubit. Luego que yo tengo mi sistema cuántico, donde puedo definir muy bien mis qubits, necesito tener acceso experimental para inicializarlo. ¿Qué significa? Poner una condición inicial que yo pueda manipular muy bien. Por ejemplo, que los spines, en el caso de los spines, comiencen hacia abajo. O en el caso de los fotones, que empiecen todos con polarización izquierda, etc. Una vez que yo pueda hacer eso, el próximo requerimiento que necesito sobre mi sistema físico es que el tiempo de coherencia sea lo bastante grande como para yo poder manipularlo. ¿Qué significa esto? Como nosotros sabemos o intuimos, un sistema, lo que nosotros vemos aquí en la vida diaria, no tiene efectos cuánticos mayormente. Por ejemplo, esta luz que viene del proyector, si bien tiene fotones, un sistema cuántico, pero nosotros no podemos ver algo cuántico acá. ¿Por qué? Porque existen lo que se llama tiempos de coherencia, que me dicen cuánto tiempo el sistema es capaz de mantener sus propiedades cuánticas. Entonces nosotros necesitamos que en nuestro sistema, donde yo defino los qubits y lo puedo inicializar de forma eficiente, tenga un tiempo de coherencia grande, de tal forma que me permita manipularlo. Porque si tengo mi sistema cuántico, lo puedo inicializar, pero no lo puedo manipular, entonces no puedo tener un computador cuántico. Luego que tengo un sistema que define los qubits, lo puedo inicializar y tengo un tiempo de coherencia grande, la próxima etapa es poder hacer compuertas cuánticas. ¿Qué significa hacer compuertas cuánticas? Es decir, hacer interacciones. Una compuerta cuántica no es nada más que una interacción. De la misma forma que una compuerta clásica, que en computación le enseñan, finalmente una compuerta clásica son, en un computador, los que están acá, son pulsos de voltaje. Aquí es lo mismo. Una compuerta cuántica finalmente vienen a ser interacciones físicas. Entonces, necesito mi sistema cuántico, necesito la inicialización, necesito el tiempo de coherencia y necesito las interacciones físicas. Estas interacciones físicas tienen que tener un requerimiento. El primer requerimiento es que estas interacciones físicas tienen que ser capaces de producir las transformaciones o compuertas universales. ¿Qué quiere decir esto? Necesito los bloques, por decirlo de alguna forma, que me permitan construir cualquier cosa. En computación cuántica, estos bloques universales son dos. Lo que se denominan compuertas controladas y lo que se denominan rotaciones de un solo qubit. Con esas dos cosas, yo puedo hacer cualquier algoritmo cuántico. Está demostrado, y una demostración bien bonita que lo pueden encontrar en cualquier libro de computación cuántica. Y lo otro que necesitamos de las compuertas cuánticas es la conectividad. ¿Qué significa esto? Es que yo pueda hacer interacciones entre distintos qubits. Porque, por ejemplo, si yo puedo hacer interacciones sobre un qubit y sobre su vecino y nada más, tampoco me sirve mucho. Entonces tengo que ser capaz de poder hacer compuertas entre cualquier qubit que yo quiera. Eso se refiere a la conectividad. Ya sea directamente a través de una interacción o a través de una cadena de interacciones. Pero que de forma efectiva yo pueda hacer compuertas entre cualquiera de los qubits. Bueno, y finalmente, una vez que hago todo eso, necesito el protocolo de medición. Es decir, que yo al final, después que hago mi algoritmo, que ese algoritmo tiene que estar dentro del tiempo de coherencia, si no el sistema se muere, yo pueda medir y sacar la información. Y aquí hay algo muy importante. Cuando yo mido y saco esa información, estoy sacando información clásica. Es decir, estoy sacando un bit, o sea, un string de bits, ceros y unos. Por ejemplo, siempre se dice, y algo que a mí, bueno, quizás también se lo dijeron ustedes, pero a mí me molesta mucho, es cuando dicen, no, es que en un computador cuántico yo puedo poner mucha información porque un solo qubit tiene millones de estados. Ya, eso es verdad, pero falso. ¿Por qué es falso? Porque finalmente lo tengo que medir y yo mido un 0, 1. Entonces, da lo mismo toda la información que yo diga que pude codificar en el qubit.
en esos millones de estados, porque finalmente no los puedo sacar, no los puedo como medir. Cada vez que yo mido, hago lo que se denomina un single shot measurement, que es medida de un solo golpe. Yo solamente tengo dos posibilidades, el 0 o el 1. Entonces, tengo que tener conciencia de eso. Si el resultado que yo quiero, por ejemplo, es una superposición 0 más 1, eso ya no lo puedo obtener desde un single shot measurement. Entonces ahí tengo que hacer otra cosa. La gente que ha utilizado los computadores cuánticos se ha centrado básicamente, bueno, hay muchas plataformas, pero las principales son 4. Iones atrapados, superconductores, fotónica, y la otra no me acuerdo cuál puse, pero después la... El iones atrapados, que es una quizá de las tecnologías más antiguas, bueno, fotónica es más antigua, pero que se empezaron a utilizar para computación cuántica. Básicamente uno de los principales desarrolladores fueron en Innsbruck con Soler, Peter Soler. El número de qubits que se tienen son alrededor de 20, bueno, de qubits más o menos buenos, que son alrededor de 20, que fue hecho por esta empresa que es Quantinuum. Bueno, y la otra gran empresa es IonQ, que es de Chris Monroe, que es otro experimental muy famoso en el área. Lo bueno de iones atrapados es que por la arquitectura que se tiene conectividad total. Es decir, si yo hago un chip de 20 qubits, los 20 qubits están todos conectados con todo de forma directa. ¿Por qué es eso? Porque si ustedes se acuerdan de, bueno, si es que aprobaron mecánica cuántica o si es que le hicieron este repaso en la primera clase, cuando yo tengo sistemas físicos en una red, yo tengo lo que se denomina la interacción a segundo orden. La interacción a segundo orden me permite que las interacciones sean con vecinos distantes, no solamente a primeros vecinos. Entonces, en ion atrapado, básicamente las compuertas son compuertas a segundo orden. Y como son compuertas a segundo orden, son compuertas que se pueden hacer de todos con todos, lo cual es muy bueno. Lo malo de eso es que son compuertas lentas. Lo bueno es que ion atrapado tiene tiempo de coherencia gigantesco. O sea, no sé, del orden del segundo. Entonces, todavía se pueden seguir haciendo estas compuertas lógicas. Lo otro bueno de iones atrapados es que uno quizás de sus grandes hitos es que tienen un volumen cuántico o quantum volume mayor a 8000. ¿Qué es el quantum volume? Es una medida que tiene por ahí su formulita, la pueden buscar en Wikipedia, que propuso IBM como un número único para decir la performance de un computador cuántico. La gente en realidad no le da mucha bola a esa medida, excepto IBM, pero esta empresa, Quantinuum, que antes se llamaba Honeywell, le dio bola porque dijo, nosotros tenemos unos chips que pueden dar volumen cuántico brutal. No sé, IBM, su mejor chip, tendrá un volumen cuántico de 64 por ahí. Lo pueden buscar en internet en la página de IBM. Y ellos tienen un volumen cuántico de 8000. O sea, un chip extremadamente mucho mejor que cualquiera de IBM. Lo malo es que no se puede ingresar gratuitamente por internet, así que hay que pagar. Y es más o menos caro. Después la segunda tecnología, bueno, y lo otro malo de iones atrapados, que iones atrapados, la plataforma experimental es una línea de iones, que básicamente se atrapan los iones con un campo cuadrupolar y se atrapan en una línea. Lo malo de esto es que yo no puedo poner mucho ion en una línea, no sé, si quiero llegar a 10.000 qubits, imagínense una línea con 10.000 iones como media lata. Entonces, se dice que tiene poca escalabilidad, a no ser que el día de mañana llegue alguien y se le ocurra cómo hacer una malla o un volumen de iones. Si llega alguien y se le ocurre, entonces nuevamente entro en la carrera. Pero ese es el gran pero de iones atrapados. Tiene muy buena fidelidad estos chips, pero lo malo es que son poco escalables. Luego tenemos los circuitos superconductores, donde yo he trabajado largamente en estas cosas, y ellos tienen alrededor de 433 qubits. Ese es el chip más grande que fue reportado por IBM, aunque no han sacado ningún paper haciendo algo con esto, pero ellos dijeron que tenían uno de 433.
Lo malo de circuitos superconductores es que la conectividad es bastante limitada. Los mejores chips, que son los chips que tiene Google y los que tienen una universidad china que se llama Universidad Tecnológica, no, de Ciencia y Tecnología de China, que está en Hefei, son una malla, son una cuadrícula. Por lo tanto, en el mejor de los casos, los qubits al medio de la cuadrícula están conectados con 4. Entonces, esos son los mejores chips que se tienen de circuitos superconductores. Obviamente, como son conexiones directas, las compuertas son muy rápidas. Rápidas del orden de los nanosegundos, de los cientos de nanosegundos. Las mejores. Las peores son del orden de algunos microsegundos. Lo pueden también consultar en la página de IBM, ahí está la información para los chips de IBM. Y los tiempos de coherencia de estas cosas son del orden de cientos de microsegundos. Por lo tanto, puedo hacer muchas compuestas antes que el sistema se muera. Y lo otro bueno es que uno de los grandes highlights que han tenido superconductores es que han obtenido los experimentos de ventaja cuántica que fueron súper rimbombantes un par de años atrás. Y las principales empresas que se dedican al negocio de los superconductores son IBM, Google, D-Wave, que hace otra cosa, que es lo que se denominan los quantum annealers, que después les puedo hablar de eso, y una empresa china que es la de Alibaba. Bueno, también hay muchas otras empresas como Huawei que también tiene su computador cuántico, empresas en Europa hay por montones que están haciendo chips chiquititos, pero estas son como las principales. Luego tenemos los chips fotónicos, que lo bueno de los chips, ya bueno, ¿qué es un chip fotónico? Un chip fotónico es un cristal básicamente que tiene ahí dibujadas, se hace con litografía, las diferentes guías de onda, con los diferentes beam splitter y con todas las cosas que se necesitan. Y con esto se pueden hacer qubits. Como le expliqué antes, una forma de hacer un qubit es el fotón va por aquí o por acá. Si tú le haces dos caminos a un fotón, el fotón tiene que coger uno y ahí tú puedes codificar el 0 al 1. Lo bueno de los chips fotónicos es que tienen más de 100 qubits. Se pueden hacer más de 100 qubits. Creo que la última vez cuando yo me fui de China, estaban por ahí por los 300 en esta empresa, en Turing Q, que estaba en Shanghái, entonces yo la fui a visitar como 3 veces. Lo otro bueno es que se puede hacer conectividad total, porque como tú tienes que dibujar el circuito, tú puedes hacer que todas las guías de onda estén conectadas con todo. Y además los fotones tienen un tiempo de coherencia súper grande, entonces pueden viajar por aquí y por allá, y es súper bonito. Y también, creo que el año pasado, hicieron un experimento de desventaja cuántica, que fueron los tipos de Xanadu. Estas dos son las empresas más importantes, a mi parecer, de chips fotónicos. Esta que se llama Turing Q, que es la empresa china que está localizada en Shanghai, y esta es canadiense, creo, Xanadu. Y la última plataforma que quiero destacar es la de átomos fríos. ¿Qué son átomos fríos? Son básicamente átomos neutros que yo los coloco en una red óptica y los atrapo. Entonces, así como teníamos iones atrapados, estos se podrían hacer como átomos atrapados. Lo bueno de los átomos fríos es que yo puedo hacer la topología que yo quiera. Es decir, hago el potencial óptico y después coloco los átomos como yo quiera. O sea, en una estructura 2D puedo hacer una malla, puedo hacer un triángulo, puedo hacer lo que yo quiera. De hecho, hay papers, no me acuerdo de quién era, que ellos hacían el logo de la universidad. O sea, el logo del grupo lo hacían con átomos. Y después hacían un experimento de fluorescencia, creo, y le aparecía el logo del grupo. Lo bueno de esto es que tienen actualmente más de 100 qubits, pronto van a llegar a los miles. También tienen conectividad limitada porque, como les dije, ellos construyen las cosas, pero siempre hay a primeros vecinos en la interacción. Y lo bueno es que tienen un potencial muy grande para lo que se denomina quantum annealing, porque átomos fríos lamentablemente no cumple con uno de los criterios de De Vincenzo, que es hacer las compuertas universales. Pero puede hacer una interacción, que es la interacción que aparece en los quantum annealing, que después les puedo hablar de eso, y que tiene un potencial muy grande para resolver problemas de optimización. La empresa como que la lleva aquí es Pascal, que está en Europa, y eso. Francisco, ¿Mm? Sí. Dos dudas. ¿El tiempo de coherencia varía mucho entre los sistemas? Sí. Y la primera y la segunda duda es, ¿eso nos podría limitar, por ejemplo, en la cantidad de información que podría procesar un algoritmo? En el sentido de que el tiempo de coherencia sea muy corto y no alcance a procesar. Sí, efectivamente. De eso le voy a hablar un ratito más.
que el tiempo de coherencia varía entre diferentes sistemas. Por ejemplo, hay un sistema muy entretenido que son los MV Center, que eso es vacancias de centros de nitrógeno, que básicamente es un diamante que le falta un carbono y le pusieron un nitrógeno. Esos sistemas, hay un artículo que creo que hace unos 5 años que logró tiempos de coherencia como de media hora. Es decir, los tipos prepararon su estado cuántico y después de media hora se tomaron un café, lo fueron a medir y estaba ahí. Pudo haber sido más largo, pero lo midieron después de media hora. ¿Qué es lo malo? Es que hacer estas cosas tan protegidas del ruido ambiental y de todas las cosas, es que hacer interactuar dos es imposible. Entonces no sirven para computación cuántica, por ejemplo. Porque cada vez que tú quieras hacer, está tan protegido que si tú quieres hacer una interacción es muy lenta. Tan lenta que quizás es del orden del tiempo de coherencia. Entonces aquí lo importante no es el tiempo de coherencia en sí, sino que cómo se comporta el tiempo de coherencia en relación al tiempo de las compuertas de la interacción. Y respecto a tu segunda pregunta, sí, efectivamente esto limita mucho qué tipo de algoritmos que puedo hacer, que es lo que les voy a mostrar luego. Sí, no, yo quiero preguntarte porque, o sea, vi que había un chip cuántico y antes había mostrado como computadores cuánticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es como la diferencia entre tu computador y el CPU. Sí, básicamente. ¿A qué te refieres con ventaja, experimento de ventaja cuántica? Es lo que voy a mostrar aquí. Bueno, se haga la pregunta de modo de respuesta, pero si los tiempos de coherencia son tan pequeños, ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, los computadores cuánticos de IBM, por una vía cálculos, para procesar tantos cálculos. ¿Cómo? Es que el tiempo de coherencia es chiquitito, pero los experimentos también se demoran poco. Bueno, adelantando un poco la charla, lo que más se demora es lo que se denomina la comunicación clásico-cuántica. Eso es lo que más se demora y que de hecho se demora mucho más que el algoritmo. Y que es un problema muy grande en los chips. Pero en general, el algoritmo, si tú haces la contabilización, por ejemplo, el mismo IBM dice cuánto se demora cada compuerta. Si tú tomas esos tiempos y ves el tiempo que se demora tu algoritmo, por lo general es chiquitito. Y lo que te enlentece es que hay una cola gigantesca porque hay mucha gente tratando de hacer algoritmos ahí. Y lo que te digo es la comunicación clásico-cuántico que lo voy a explicar luego. Ya. Respecto, bueno, estos son los grandes hitos de la computación cuántica reciente, que son los experimentos básicamente de Quantum Advantage o de ventaja cuántica, que el primero fue este, Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Process. Fue súper bullado este experimento, fue un Nature que fue del grupo de John Martinez de Google, que fue el año 2019. ¿Por qué fue súper bullado? Porque 2 días después IBM sacó un artículo, bueno, que no lo publicó, pero lo colocó ahí en la red, donde decían que ellos podían hacer ese mismo proceso, esa misma tarea que hicieron ellos con un computador clásico en 2 días. Y después, creo que el año pasado, salió un artículo de un grupo chino de la Universidad de Beijing, que hicieron una red neuronal para hacer este mismo tarea, que lo corrieron en una laptop y se demoró 10 minutos. Entonces, dicen que en realidad este no es de Quantum Supremacy, así que cruz. Eso es lo que dice la gente, pero todavía lo siguen citando, así que eso es lo que le importa a la gente que lo cita. Después tenemos este de acá, que es básicamente el mismo experimento de aquí, pero hecho más grande. Aquí básicamente se ocuparon algo así como 33 qubits y acá se ocuparon 56. Entonces básicamente como es más grande, ahora sí, por lo menos hasta ahora no ha salido ningún grupo que lo haya podido hacer con un computador clásico. Y por eso se llama Strong Quantum Advantage, Computational Advantage. Y este fue de un grupo chino que era del grupo de USTC, del señor Yang Weipan, que a los que hacen computación cuántica o los que quieren hacer computación cuántica, no olviden el nombre de Yang Weipan ni de John Martínez, son como que la gente que la lleva. Él básicamente es un tipo que tiene experimentos en lo que sea de computación cuántica y recibe extremadamente mucho dinero de China. O sea, todo el dinero de China se va a este centro. Después tenemos esto, que es un artículo que también fue del año pasado de Nature, que es el Quantum Advantage de fotónica, de Xanadu. Luego tenemos este paper,
que es un quantum advantage con otra tarea, que aquí llaman men-boson sampling, que básicamente son, bueno, es boson sampling, pero con capas, bueno, con modos temporales, básicamente. En vez de ser modos espaciales, son modos temporales. Entonces le pusieron men-boson sampling. Entonces uno dice, oye, esto es genial porque tenemos tareas que un computador cuántico lo hace más rápido que un computador clásico, pero por mucho. Por ejemplo, en este paper de los chinos, ellos dijeron que la tarea que su computador cuántico podía hacer algo así como en 5 minutos, un computador clásico le debería demorar cientos de años. Al más bueno que existe hoy en día. Y de hecho, ellos hicieron unas pruebas en el supercomputador que hay bueno, en una ciudad china que no puedo pronunciar. ¿Qué es lo malo? Es que es una tarea que no sirve para nada. Que es lo que se denomina, bueno, todos están en base de lo que se denomina boson sampling. ¿Qué es boson sampling? Básicamente tengo mi chip fotónico, que son muchas guías de onda, coloco algunos fotones acá, después aquí los combino con lo que se llaman los beam splitters, los combino y hago una combinación de estas cosas, y después acá mido qué fue lo que salió, y hago la estadística. Por ejemplo, no sé, tengo una probabilidad del 3% que salga acá, 5 fotones, una probabilidad de no sé cuánto de aquí, y reconstruir ese sampleo de bosones es una tarea extremadamente difícil para un computador clásico. ¿Por qué? Porque matemáticamente, cuando uno hace la matemática, esto se resuelve con un artefacto matemático que se llama permanente. ¿Qué es el permanente? Es igual que el determinante, pero en vez de los signos menos le colocan a todos más. Ese es el permanente. Y yo no sé por qué, porque no soy informático, pero el computador es extremadamente lento para calcular permanente. De hecho, ustedes cuando lleguen a su casa pueden hacer la prueba, pesquen su computador, Python o MATLAB o cualquier cosa, todos tienen implementado rutinas para calcular el permanente. Coloquen una matriz aleatoria, no sé, de 10 por 10. Estoy seguro que su computador va a estar una semana calculando. Entonces, para matrices relativamente chicas, esto funciona lentito. Pero en cambio, en un computador cuántico, tú metes los bosones o los fotones, haces la combinación acá y mides acá y listo, ya está resuelto el problema. Como les dije, esto se relaciona al problema del permanente. Lo malo es que hasta hoy en día no hay nadie que haya encontrado alguna utilidad del permanente además de para esto. Entonces, por eso dice que es una tarea que no sirve para nada. Entonces, esto de boson sampling fue lo que hicieron la gente de los chips fotónicos, básicamente aquí y aquí. Y esta gente de circuitos superconductores lo que hizo fue básicamente hacer el problema análogo en circuitos superconductores, que creo que le llamaron algo así como quantum speckles, algo así. Meten los fotones en el lado izquierdo y los mezclan. Sí, con beam splitter. Pero una mezcla aleatoria. La idea es que sea lo más aleatorio posible. Y después miden la... Sí, cómo salieron. ¿Cómo salió? Sí. Y como son fotones, es que esto suena raro porque es como el típico experimento que uno cuando es chico ve, que tiene como, tira las canicas y se van ordenando, Sí. pero con lo que se denominan bosones. Entonces, como son bosones, pues cada vez que tú los mezclas en un beam splitter, aparece algo que clásicamente no aparece. Entonces, como aparece ese nuevo fenómeno, es lo que te complejiza todo. Y por eso no es propio de los fotones, es propio de lo que se denominan los bosones. ¿Y eso no podría ser, por ejemplo, con un algoritmo genético? O sea, como utilidad. O sea, hay gente que ha tratado de hacer algo útil, pero no. O sea, como yo te digo, esto se resuelve con el permanente. Algo debe tener el permanente que la gente no le encontró utilidad. Pero si alguien le encuentra una utilidad al permanente, automáticamente esto sirve para algo. Entonces la gran pregunta es, ¿puedo implementar cualquier algoritmo en un computador cuántico actualmente? Y la respuesta es no. De hecho, puedo hacer casi nada. Así que toda la gente que creía que esto era así como el negocio de hoy en día, no. O sea, esto no sirve actualmente, o sea, con los computadores actuales sirve para casi nada. ¿Por qué? Porque hay pocos qubits. O sea, yo les mostré que los chips más grandes, por ejemplo, de átomos fríos, estamos a puertas de tener 1000. ¿Pero qué hacemos con 1000 qubits? Nada.
Porque no sé, si ustedes van a cualquier negocio, la señora, la calculadora con la que te calcula el vuelto, tiene, no sé, decenas de millones de bits. Entonces, con 1000 qubits no hago nada. También tenemos errores en la medida. Es decir, cada vez que yo mido, el resultado que obtengo tiene un error. Y yo eso no quiero en un algoritmo. O sea, para mí, ojalá el algoritmo me diera la respuesta. No quiero que me dé algo con probabilidad de que sea cierto. No hay corrección de errores actualmente en computadores cuánticos. Hay propuestas para hacer corrección de errores, de ciertos tipos de errores, pero no hay corrección de errores universal. ¿Qué significa esto? Como seguramente se pueden imaginar, en un computador normal, de vez en cuando, los bits clásicos tienden a darse vuelta. ¿Por qué? Porque hay un error en el voltaje, hay un error en alguna cosa. Entonces, esos errores, actualmente la gente entre computadores clásicos tiene métodos que se llaman corrección de errores para detectarlo y darlo vuelta de nuevo y corregirlo. Y gracias a eso, por ejemplo, que aparezca un error en un computador clásico es casi probabilidad cero. Pero en un computador cuántico todavía no hay corrección de errores. Se estima que para poder codificar un bit lógico, o sea, un qubit lógico, ¿qué significa qubit lógico? Un qubit, que si yo quiero que esté en cero para siempre, y si lo pongo en 1, que esté en 1 para siempre. Que para codificar un qubit lógico se necesitan alrededor de 10.000 qubits físicos. Y recién vamos en menos de 1000. Entonces, queda para corrección de errores. Tenemos baja conectividad. Por ejemplo, acá en circuitos superconductores lo saqué de IBM. O sea, esta conectividad es malísima. Es decir, si se fijan, por ejemplo, en este de acá del extremo se conecta solo con 1. Y este de acá se conecta con 2. A lo más se conecta con 3 o algún qubit. Sí. Aquí dice error de medida y no hay corrección de errores. O sea, eso, en el caso que se llegue a los 10.000, serían como problemas que... Sí, por ejemplo, si tú tuvieras, ya, supongamos que se necesitan 10.000 para un qubit lógico, entonces si tú tuvieras 100.000, entonces tendrías 10 qubits lógicos y podrías hacer algoritmo con 100% de fidelidad, o sea, pero de 10 qubits. Es decir, no sé, no puedes codificar ni siquiera el 5 en binario. Entonces igual está difícil. Entonces, no, el 5 sí. Bueno, pero puedes codificar poquitos números, ¿sí? Que no esté conectado al chiquito. ¿Quiere decir que no puedo aplicar compuertas tradicionales? Sí, que no puedes hacer compuertas directas. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer una compuesta, por ejemplo, entre este y este, ¿qué tienes que hacer? Hacer la compuesta entre este y después hacer lo que se denomina compuestas suaves, es decir, que dan vuelta al estado. Para acá, para acá, para acá y para acá. Entonces, una compuesta que en principio, no sé, se demoraba poquito, ahora se demora mucho más porque tienen que hacer las otras compuertas adicionales. Entonces, por otro lado, también tenemos tiempos de coherencia limitados, porque si yo tuviera un tiempo de coherencia infinito, da lo mismo cuántas compuertas para darlo vuelta tenga que hacer. De hecho, el computador clásico, yo no sé cómo funcionan bien, pero dudo mucho que pueda hacer compuertas lógicas entre sistemas clásicos distantes. Lo dudo mucho. Pero los sistemas clásicos tienen corrección de errores y básicamente tienen tiempo de coherencia infinito. Entonces da lo mismo todas las veces que da lo mismo el número de compuertas que tenga que hacer. Y además las compuertas son ruidosas. Es decir, que cada vez que yo hago una compuerta, también genero error. Por lo tanto, si yo tengo mi chip fotónico, o sea, mi chip cuántico, tengo que tener en consideración que el algoritmo, qué tan grande es el algoritmo que yo puedo hacer, va a estar limitado por el error de las compuertas y por el tiempo de coherencia. ¿Por qué? Porque si las compuertas son muy malas, quizás voy a poder hacer 5 compuertas y ya el error va a ser tan grande que ya no me sirve para nada. O quizás el tiempo de coherencia va a ser tan chico que no da lo mismo si las compuertas son buenas, pero el chip ya no va a poder mantener las propiedades cuánticas. ¿Sí? Bueno, y por ejemplo, circuitos superconductores, otra gran crítica que toda la gente le hace es que necesita estar a 15 milikelvin. Entonces, como caro, medio caro hacer 15 milikelvin. Entonces, ahora la segunda pregunta, ya, si al parecer estas cuestiones son medias malas, ¿qué podemos hacer? Entonces, la respuesta es estas dos cosas. Una cosa es lo que se denomina simulaciones cuánticas, donde para simulaciones cuánticas hay 3 paradigmas, digital, analógico y digital analógico. ¿Y qué es una simulación cuántica? Básicamente,
tomar un sistema cuántico del cual yo no tengo acceso, no tengo manipulabilidad, y tratar de reproducirlo en un sistema de laboratorio donde sí tengo manipulabilidad. Por ejemplo, un agujero negro. Yo no puedo ir a un agujero negro y cambiarle el radio del agujero negro, cambiarle la masa efectiva, cambiarle cosas. El agujero negro está ahí. Entonces, hay papers de gente que ha logrado simular la física de un agujero negro en chip cuántico. ¿Por qué? Porque la descripción del agujero negro es una descripción cuántica, hay un hamiltoniano, hay una ecuación en matemática. Entonces, más o menos fácil intuir que esas mismas ecuaciones matemáticas podrían ser reproducibles en otro sistema cuántico. Y eso es lo que es una simulación cuántica. Entonces, yo destaqué aquí lo digital, porque lo digital, básicamente haciendo compuertas lógicas, y esto es algo que se puede hacer con IBM, por ejemplo, o con los computadores cuánticos actuales. Obviamente hay que ser inteligente y saber bien cuál es el sistema que yo quiero simular. Y básicamente cuando hago una simulación cuántica, a mí lo que me interesa es tener una configuración inicial, un estado inicial, hacer muchas compuertas acá y tratar de reproducir una dinámica. Eso es importante. Simulaciones cuánticas es para reproducir dinámicas. Es decir, un sistema que evoluciona. Si yo no estoy interesado en analizar la evolución, entonces hacer una simulación es idiota. ¿Por qué idiota? Porque existen métodos clásicos que son mucho más rápidos, por ejemplo, para calcular un ground state. Y por otro lado tenemos algoritmos híbridos. ¿Qué son los algoritmos híbridos? Son algoritmos que se dieron cuenta que tratar de hacer todo cuántico no valía la pena. Lo que sí valía la pena era tratar de hacer una parte difícil para un computador clásico en un computador cuántico, y la otra parte, que está bien establecida como hacerlo en un computador clásico, hacerlo en el computador clásico. Y esto dio origen a dos paradigmas, o bueno, son casi lo mismo, que es el Variational Quantum Engine Solver, que no sé cómo traducir eso, así que si a alguien se le ocurre, me dice. Y este que es el QAA, o es Quantum Approximated Optimization Algorithm, o en español algo así como algoritmo cuántico de optimización aproximada. Y estos dos algoritmos son para resolver problemas de optimización. Es decir, lo que me interesa es tomar una configuración inicial, hacerle las compuertas, hacer una medición, y esa medición tratar de optimizarla a través de un computador clásico. Porque aquí supongo que todos han hecho alguna vez un optimizador en programando. Entonces, si se fijan en el optimizador, yo siempre necesito evaluar una función de coste y luego eso meterlo a un optimizador. Entonces aquí la función de coste se evalúa acá, en un computador cuántico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la función de coste es un hamiltoniano de 30 partículas. Entonces, para programar un hamiltoniano de 30 partículas, necesito un espacio de Hilbert de 2 a la 30. Lo cual supongo que ese laptop aguanta 12 partículas. Entonces, con 30 partículas ya me excedí del espacio de Hilbert y la cosa ya no la puedo hacer en mi laptop, quizás en un supercomputador. Pero 30 partículas estamos todavía en los computadores cuánticos actuales. Entonces, se podría hacer un computador cuántico. Entonces, la gente dice, ya, aquí tenemos algo que podemos hacer. Bien. Ya. Entonces, primero, ¿qué es un problema de optimización? Como yo antes les dije, un algoritmo básicamente es una función igual a algo. Entonces la gente dijo, bueno, ese igual a algo, lo mandamos al otro lado restando y elevamos al cuadrado y decimos que el mínimo de esta función va a ser igual a 0. Ese es el mínimo porque está al cuadrado. Y eso va a codificar la solución del algoritmo. ¿Se entiende eso, cierto? Básicamente, la solución, el óptimo de esta función, básicamente es la solución del algoritmo, de f de x igual a. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que como básicamente puedo meter aquí cualquier algoritmo, es universal, es decir, cualquier algoritmo clásico, bueno, cualquier algoritmo, yo lo puedo representar como un problema de optimización. Para un computador cuántico es fácil de computar, por lo que le expliqué recién. Tiene una codificación estándar, es decir, como vamos a ver luego, cualquier problema clásico, hay una serie de pasos a seguir para yo escribir la forma cuántica. Y esas son las cosas buenas. Las cosas malas es que se necesita lo que se denomina el ansatz variacional, es decir, la función de prueba. La función y como saben, los que han hecho optimizaciones, esa función de prueba, si yo no tengo ningún conocimiento del sistema que quiero optimizar, es medio difícil, medio jodido de encontrar.
Otra cosa es la profundidad del circuito, que si bien esto tiene más cara de poder hacer, también tienen que tener en cuenta que los computadores cuánticos actuales pueden hacer poquitas compuertas. Bueno, digo poquitas en comparación con el computador clásico. Que hay errores en la medida y que hay lo que se denomina los barra en plató. Los barra en plató básicamente está relacionado a qué tan difícil es optimizar esa función. Por otro lado, yo también puedo hacer una función cuántica. Es decir, yo lo que quiero encontrar es el valor óptimo de un hamiltoniano de algún observable. ¿Eso qué me hace? Me codifica puntos de estabilidad. Nuevamente es fácil de computar. Y la codificación es muy eficiente porque estoy codificando un sistema cuántico. Por lo tanto, codificar un sistema cuántico en un sistema cuántico es mucho más fácil que un sistema clásico en un sistema cuántico. Aquí nuevamente están los problemas de los barra en plató, es decir, que esta optimización puede ser muy difícil de hacer. La medición que se torna poco eficiente cuando hago esto. La profundidad del circuito aquí ya no es un problema tan grande porque nuevamente, como son interacciones cuánticas, en principio debería ser más eficiente de hacer. Y nuevamente tenemos el ansatz variacional, que es un problema. Bueno, lo primero que vamos a tratar de explicar es lo que hace el Variational Quantum Eigensolver. Eso fue la introducción, ahora vamos bien a lo que vamos. Y esto nació con este artículo de acá del 2014, donde está este señor Alanas Purbusi, que es como el que la lleva en Quantum Eigensolver. De hecho, hizo una empresa que se llama Zapato Computing, temporal. Ahora ya no es el CEO, pero es la De hecho, este tipo de aquí es el jefe de la división Quantum de Huawei, que también, gracias al Variational Quantum Eigensolver, consiguió ese trabajo, que le pagan. Entonces, básicamente ellos lo hicieron, propusieron un algoritmo, Variational Quantum Eigensolver, para hacerlo en un chip fotónico. Estos otros son, ¿cómo se llama esto? Un review bastante interesante, por si acaso alguien quiere ahondar más en el problema. Para que le echen un ojo. Bueno, el Variational Quantum Eigensolver, ¿qué es lo que necesita? Necesita tres cosas, bueno, cuatro. Primero, es una función de costo, que es lo que yo quiero optimizar. Luego, un ansatz variacional, que es qué es lo que voy a testear, o sea, qué es lo que voy a probar como solución. El ansatz variacional básicamente me dice cuál es mi familia de funciones, o sea, mi familia de soluciones. Luego tengo que hacer un proceso de medida y luego tengo que optimizar eso. Es decir, esta cosa lo que hace, dice, búscame dentro de esta familia de soluciones la que minimiza o optimiza esta medida con esta función de coste. Eso es lo que es. Ya. Entonces, Una pregunta, ¿sí? la función de coste es Un observable. Ahora voy a explicar. Ya. Entonces, empezamos con la función de coste. La función de coste es básicamente a mí siempre lo que me ayuda para entender estas cosas es pensarlo de forma clásica y después ver cosas cuánticas. Finalmente, cuando yo hago un optimizador clásico, tengo una función que depende de parámetros. Entonces aquí tengo lo mismo, una función cuántica. ¿Qué es una función cuántica? Un observable cuántico. ¿Qué es un observable? Alguna cantidad física que yo pueda medir cuántica. Que por ejemplo puede ser un hamiltoniano, pero puede ser cualquier observable. Y sabemos que ese valor de expectación, que significan esos corchetes, que un valor de expectación es el valor promedio. ¿Cómo se calcula un valor promedio? Como yo les dije, yo hago un qubit, lo mido una vez, me da 0,1. Pero si lo mido de nuevo, me puede dar otro resultado. Entonces, básicamente, un valor medio es medir una tonelada de veces y después calcular el promedio. Eso es el valor medio. Y eso siempre va a ser mayor o igual que el autovalor mínimo. Siempre. Porque es un postulado de la mecánica cuántica y es fácil de ver matemáticamente. Entonces, la idea de esto es tratar de buscar la configuración de estos parámetros de la función cuántica que me optimice esa cosa. Otra cosa importante acá es cuánto es el error que se comete, que no lo puse aquí, pero lo podemos calcular. Para calcular el error que se comete, básicamente uno calcula la desviación estándar de eso, y eso es igual a pues, h menos h. ¿Cierto?
Sí, por la red. Ya, entonces, si nosotros calculamos esto es fácil. Esta siempre es mayor o igual que el lambda mínimo. ¿Cierto? No, perdón. Aquí me equivoqué. Ese siempre es mayor o igual al lambda mínimo. Y este tiene una forma muy particular que lo puedo hacer de la siguiente forma. Entonces, que el hamiltoniano, por un estado cualquiera, tuvieron una clase de introducción a la mecánica cuántica, ¿cierto? No estoy haciendo nada del otro mundo. ¿Sí? Ya. Entonces, esta cosa, bueno, esta de aquí, yo siempre lo puedo sacar como un autovector, o sea, el autovector mínimo, más una cosa ortogonal al autovector mínimo, ¿cierto? Básicamente saco, aquí hay un alfa y aquí hay un beta. Básicamente digo, siempre el estado va a tener un pedazo en el autovector mínimo y el resto. Entonces, cuando hago eso, aquí va a aparecer un alfa por el lambda mínimo, por el phi, más un beta por otra cosa. Puedo poner aquí, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando después haga el otro sanguchito, el otro vector, aquí va a aparecer nuevamente un alfa lambda n cuadrado, bien, y aquí va a aparecer un beta por el phi estrella cuando doble. Entonces, si se fijan, cuando yo después haga este sanguchito de acá, le meta el otro estado, básicamente aquí va a aparecer un lambda m, y esto va a ser otra cosa. Pero esa otra cosa yo siempre la puedo también limitar o sea, siempre va a ser mayor que el valor mínimo de expectación, obvio, ¿cierto? Porque este es el mínimo, entonces cualquier cosa que aparezca aquí va a ser más grande que esto. Entonces, yo h cuadrado, este alfa es la fidelidad, ¿cierto? O sea, vamos a definir la fidelidad, o sea, la probabilidad de que esté en el grafo, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de la probabilidad que esté en el grafo. Entonces, básicamente, tenemos la probabilidad de que esté en el grafo por lambda m, o sea, esto siempre va a ser mayor o igual a la probabilidad que esté ahí, más 1 menos la probabilidad que esté en el otro. Y el otro también siempre va a ser mayor o igual que lambda m, ¿cierto? Aquí le coloqué el lambda m porque aquí aparece una chorrera de términos, pero esa chorrera de términos nunca puede ser más chico que eso. ¿Por qué? Porque si fuera más chico que eso, entonces estaría acá. Entonces, esta cosa básicamente es p menos p cuadrado raíz lambda m. Entonces, tenemos eso de allá. Ah, bueno, y esto está al cuadrado. Está al cuadrado, está al cuadrado, esto está al cuadrado. Con eso de allá tenemos básicamente que sí. Tenemos que el error que yo cometo en el Variational Quantum Eigensolver siempre tiene que ser mayor o igual a lambda m por 1 menos p cuadrado. ¿Estamos bien? Creo que sí. ¿Estamos bien? Sí, y lo ves. ¿Ok? Sí. ¿Se entiende? ¿O no? Yo entendí cuando pasó del CM ortogonal al C. Sí, es que básicamente tú tienes que ver que esta la puede hacer la descomposición de autoestado. Entonces te aparece un autoestado acá y después otras cosas. Y cada una de esas cosas me vais sacando los diferentes autoestados por beta. Aquí yo no lo puse.
De nuevo aquí tenemos, esta es una superposición de los diferentes autoestados, excepto el ¿Es mínimo. el mismo que está acá? ¿Ah? ¿Es el mismo que está No, acá? a este le apliqué el H. Entonces, esta es una superposición de los diferentes autoestados con su autovalor. Y esta es la superposición de los diferentes autoestados con su autovalor al cuadrado. Pero cada uno de esos autovalores siempre es mayor que el autovalor mínimo. Entonces, lo agotamos por eso. Entonces, por eso decimos que eso de ahí siempre va a ser menor a esto de acá. Bueno, esto al cuadrado. Siempre va a ser menor. Porque claro, tú lo puedes reemplazar por el menor. El menor va a ser el autovalor menor y ese es el beta. ¿Qué era el P? El P es la probabilidad de estar en el ground. Entonces, básicamente, más o menos así es el error que uno comete en los Variational Quantum Mechanics Solver, que básicamente esto se satura para cuando estoy en el autovalor. Ah, chuta, disculpa, aquí me faltó algo. Ahí sí. Porque finalmente esta parte es la que, si se fijan, esa parte de aquí es igual a esta parte de acá. Esa parte de ahí. Entonces, básicamente me tengo que quedar con esa pura parte. Esa pura parte es la que me da eso. Eso solar. Que ahí me había cometido un error. ¿Cómo se da eso? Primero te dan los términos al cuadrado y después te dan los términos cruzados. Entonces, con esto uno obtiene lo siguiente. Si se fijan, esta cosa se satura ¿cuánto? En 0 y en 1. ¿Cierto? Ya. ¿Qué significa 0? Significa que no estoy en el autovalor. Significa que esta cosa se satura para cuando estoy en cualquier autoestado. Y si se fijan, si reemplazan aquí por cualquier autoestado, esta es la energía al cuadrado y el otro es la energía al cuadrado. Entonces, para cualquier autoestado, esta cosa se satura. Pero en general, siempre el error que voy a tener va a estar asociado a esto. O sea, el error mínimo que puedo tener. Es decir, que, no sé, si tengo una probabilidad bien chiquitita de estar en mi solución, el error va a ser chiquitito. Y si tengo una probabilidad muy grande de estar en mi solución, también el error va a ser chiquitito. Esa es como para lo que le quede en la cabeza. ¿Qué es los beneficios de los Variational Quantum Mechanics Solver? Es que tienen que computar valor de expectación y calcular un valor de expectación es más o menos eficiente en un computador cuántico porque es un sistema cuántico. No se necesita mucha coherencia para los dispositivos cuánticos porque básicamente son interacciones cuánticas y se puede realizar con la tecnología actual. Entonces, como en la cabeza, para que les quede, ¿por qué esto es importante? Porque se puede hacer con la tecnología actual, ya que tengo que computar valores de expectación y eso en un principio suena como que no es muy difícil. Después, la segunda parte es que tengo que hacer el ansatz variacional. ¿Qué es mi ansatz variacional? Es básicamente hacer mi configuración, o sea, mi estado cuántico en una familia de configuración. ¿Cómo generar una familia de configuración? Si ustedes se recuerdan, si yo tengo un sistema de n qubits, el espacio de Hilbert, ¿se acuerdan cuánto es, no? ¿Seguro? ¿Seguro? Ya, mejor dicho, ¿cuántos parámetros necesito yo para codificar una función de onda de 2 a la n qubits? Ya, el espacio de Hilbert es 2 a la n. Entonces, ¿cuántos parámetros necesito para escribir esa función de onda? Tenda más. 2 a la n más 1 menos 2. ¿Por qué? Porque se acuérdense que estas cosas son complejas, entonces cada uno puede tener real e imaginario. Entonces son 2 a la n por 2 menos 2, que son los dos constraints, que es de traza igual a 1, y el otro constraint es, ¿quién se acuerda? Que no, esa es la traza igual a 1, o sea, normalización, y el otro es de la fase global. Acuérdense que hay una fase que da lo mismo, entonces factorizo por esa fase y me olvido. Entonces son dos. Entonces, si yo tengo un chip que no sé, tiene 10 qubits, ya, volvamos a los 30, porque mi computador no lo hace. De 30 qubits,
Entonces, necesito 2 a la 31 menos 2 parámetros para poder tener acceso a cualquier función. Eso es muy grande y un computador no lo va a hacer. Entonces, por eso viene lo del ansatz variacional, porque yo digo, ya, bueno, es muy grande, pero yo creo que la función anda por aquí y reduzco los parámetros y solamente me quedo con una familia de posibles soluciones. Entonces, la idea del ansatz variacional es que el investigador, el científico que propone el ansatz variacional, tiene que ser lo suficientemente hábil como para intuir de que la solución debería estar contenida, o al menos una aproximación debería estar contenida en esa familia de funciones. Aquí le hice un sketch bastante feo. Lo típico de la, ¿cómo se llama esto? De la esfera de Bloch, donde yo solamente estoy tomando un pedacito de la esfera de Bloch. Entonces eso es lo que hace el ansatz variacional. Toma un pedacito del espacio de Hilbert y explora ahí. Entonces la pregunta es, ¿ese pedacito del espacio de Hilbert contiene la solución? Depende del ansatz variacional que tú tomes. Entonces, ¿qué es los beneficios de utilizar el ansatz variacional? Es que primero, tú después para optimizar esto necesitas hacer uso de un optimizador clásico, un minimizador clásico, lo cual es un área que se ha desarrollado mucho en las últimas décadas. O sea, optimizadores clásicos, no sé, de que yo soy chico, de que va en la universidad que la gente enseña optimizadores clásicos. El número de parámetros variacionales depende del ansatz. Por lo tanto, yo puedo reducir el espacio de Hilbert. Y eso significa que es más eficiente para mi computador clásico. Entonces, de nuevo, yo mido en mi computador cuántico, lo cual es difícil para el computador clásico, y luego esa información se la devuelvo con un número de parámetros adecuado para el computador clásico. La desventaja es que en general el número de parámetros en el ansatz variacional aumenta con la precisión requerida, lo cual es más o menos obvio, porque si yo no soy muy bueno intuyendo cuál es la función, entonces necesito tomar una familia más grande para tratar de acercarme más. También el número de parámetros aumenta con la dimensión del problema. De nuevo lo mismo, si yo tomo más y más qubits, ya tiendo a utilizar una familia de soluciones más y más grande. Otro punto malo es que falta un optimizador clásico que se denomina black box, de caja negra. Es decir, que yo le entrego cualquier función y me lo optimiza. La gente, no sé si alguien aquí haya hecho optimizador clásico, lo ha programado uno, entiende que si yo no tengo ninguna entrada de cómo se comporta mi función, optimizar esa cosa te lo encargo. O sea, es difícil. Y por otro lado, las compuertas básicas que yo tengo son limitadas. Por ejemplo, en IBM, hablo de IBM porque aquí usan IBM, pero en cualquiera. Por ejemplo, en IBM, ustedes tienen 3 compuertas básicas, solo 3. La CNOT, la raíz de X y la rotación en Z. Ustedes si se meten en la página de IBM, aparece y dice compuertas básicas y aparecen esas 3. ¿Qué quiere decir? Que los tipos cuando diseñaron el circuito, diseñaron todos, optimizaron para poder hacer esas 3 compuertas de forma óptima. Y todo el resto de las compuertas que aparecen, la compuerta swap, la compuerta TOEFL y toda la otra familia de compuertas que aparece, las descomponen en esas 3. Entonces, tarea para la casa, misión, siempre que ustedes programen en IBM, traten de programar solamente con esas 3. ¿Para qué? Para que ustedes tengan control de cuántas compuertas están haciendo. Porque después ustedes, cuando ponen una TOEFL, no saben cuántas compuertas está haciendo el computador cuántico. Ya está haciendo muchas más de las que se necesitan. Entonces, siempre tratan de programar con las compuertas básicas. Y, bueno, y ahí están las compuertas básicas. Esa es la CNOT, hace esa transformación, la RZ y la raíz de X que hace esa otra. En IBM, más o menos, uno puede hacer una profundidad de circuito de 50. Después de eso, yo ya no les recomiendo porque ya les va a salir bien malito el algoritmo. Lo bueno es que van a aumento, porque como va avanzando la tecnología, cada vez los chips son mejores, por eso los quantum volume son medio malitos. Consulta, de acuerdo a lo que hemos visto acá, los computadores cuánticos no tienen conexiones entre todos los qubits, porque Sí. no hay conexiones específicas. Pero se sabe, por ejemplo, en general, antes de que uno haga el programa, cuántos errores asociados por cada conexión que uno puede hacer, o eso se ve al final de Sí, sí. Bueno, te lo muestro aquí. Mira, si te fijas, tienen colores y aquí tienen una barrita. Te dice cuál es el error, por ejemplo, de cada qubit.
Y en los links también tienen barritas, también tienes colores, y ahí también te dice cuál es el error de cada conexión. Entonces, cuando uno hace la opción, uno puede como estimar ya el tema no cuánto es lo que... Exacto. Vale. Entonces, obviamente, como ustedes son tipo super clever, por eso están aquí. Antes, por ejemplo, si van a utilizar un computador cuántico de 30 qubits y quieren hacer un algoritmo cuántico de 5, escojan los 5 mejores. Sí, sí, pues la conectividad, entonces tienen que tratar de escoger el mejorcito que se adapte a su requerimiento. Bueno, y el proceso de medida es otra cuestión así como súper rara. Ya. El proceso de medida se hace de la siguiente forma. Lamentablemente, si ustedes preparan un hamiltoniano, no pueden medir el valor de expectación de ese hamiltoniano. No pueden. Acuérdense, lo que ustedes miden al final es cómo, en dónde está el estado. Entonces, y en un string de 0 y 1. Entonces, lo que ustedes hacen es básicamente descomponer ese hamiltoniano en un set. Aquí hay unos pesos y aquí hay operadores que son fáciles de medir. Entonces, hay un set, bueno, aquí era un HJ. Entonces, ¿qué es lo que sí tienen que hacer? Ustedes generan el ansatz variacional y en el computador cuántico implementan el J-ésimo término, en el J-ésimo módulo cuántico. Y ustedes miden ese valor de expectación. Luego miden el otro, y después todos esos valores de expectación los mandan a un sumador clásico, en el computador clásico, y el computador clásico computa el valor de expectación del hamiltoniano. Luego eso va a un optimizador clásico, y aquí el optimizador clásico le dice dónde mover los parametritos del alza, y va de nuevo. ¿Qué es lo malo de esto? Que como les dije, para calcular un valor de expectación hay que medir miles de veces. Y ahora imagínense ustedes en un hamiltoniano, un observable que tiene, no sé, 300 términos. Entonces tienen que hacer 300.000 medidas. Ya, igual es como medio costoso. Entonces no es tanto la maravilla. Entonces, ese es otro problema de que la gente que quiere hacer investigación es súper útil. Cómo hacer estrategias más inteligentes para hacer las medidas. Porque como digo, o sea, tú no puedes medir eso directamente. Entonces tienes que ir midiendo partecitas chiquititas. Los beneficios es que medir cada una de estas partecitas chiquititas es fácil para el computador cuántico. Y la profundidad del circuito asociada a cada una de esas partecitas chicas no es tanto. Porque como les dije, uno primero tiene que hacer la profundidad del circuito para el ansatz variacional y luego la profundidad del circuito asociado a cada uno de esos HJ. ¿Cuál es la desventaja? Es que el número de experimentos que tengo que hacer, por ejemplo, en IBM, cuando uno calcula el valor de expectación, por lo general coloca 8120. ¿Por qué 8120? Porque el mayor número de shots que uno puede hacer. Entonces, imagínense, si uno tiene que hacer 100 experimentos, 8120 por 100 igual es como medio raro. Entonces, lo que dice la gente dice, ya, pero este número de términos tiene que mantenerse polinomial. Entonces, si se mantiene polinomial, no, para los que hacen computer science, dicen, bueno, todavía es polinomial. Pero si el hamiltoniano se vuelve más complejo, esto puede que explote, porque no hay nada que te diga que esto nunca va a explotar. El otro cosa lenta que está asociada a la medida es la comunicación clásico cuántico. ¿Qué significa esto? Yo le expliqué que en los circuitos superconductores y por lo general en todos los dispositivos cuánticos funcionan a condiciones extremadamente especiales. En el caso de los superconductores funciona a temperatura de 15 milikelvin. Entonces esa cuestión es muy chica. Entonces imagínense la señal que sacan de ese chip. Es una señal que para cualquier efecto práctico es como ruido. Es una señal infinitamente chica. Entonces lo que tú tienes que hacer es tomar esa señal y empezarla a amplificar. Amplificar esa señal de tal forma que ahora tu computador clásico la pueda leer. Ese proceso de amplificación, por eso cuando ustedes ven las fotos del fridge y que hay como 800.000 cables, es porque tienen que amplificar esa señal. Una vez que tú amplificas esa señal, el computador clásico la lee y luego manda las instrucciones, manda la señal para mover los parámetros cuánticos. Pero si ustedes esa señal la conectan en el computador cuántico, se quema. Si esta cosa funciona con, no sé,
con 220 volts, o sea, le metí 220 volts, la temperatura murió la superconductividad. Entonces lo que tú tienes que hacer luego es nuevamente empezar a atenuar cada vez más esa señal hasta que sea una señal lo suficientemente débil para que el computador cuántico la pueda manejar y no se queme. Esto es lo mismo que, por ejemplo, cuando ustedes hablan de la física de alta energía, que son los que dicen partículas de alta energía que tienen, no sé, 1 gigaelectronvolt. 1 gigaelectronvolt es menos que eso. Entonces, cuando ustedes están en escalas chiquititas, tienen que tener cuidado con no quemar las cosas. Y ese proceso es muy lento, porque ustedes supondrán atenuar una señal, amplificar una señal, y hacer eso 8120 veces y después eso repetirlo por muchas veces, complicado. Entonces, esa es una de las grandes, de las grandes trabas, sobre todo el circuito superconductor. Otras plataformas es mucho mejor porque la temperatura no es tan baja. Por ejemplo, la gente cree que Quantum Dots va a ser la tecnología del futuro porque eso están como a 10 Kelvin. Entonces, con 10 Kelvin, ya la velocidad de esto es mucho más rápida y es mucho más fácil de hacer. Entonces, 10 Kelvin todavía es chiquitito. Yo que soy teórico, 10 Kelvin ni me lo imagino. Ya. Entonces, y lo último que hay que hacer ahora es optimizar. Entonces, generamos nuestro ANSAT, generamos nuestra función de coste, medimos y ahora optimizamos. ¿Cómo podemos optimizar? Hay dos grandes familias de optimizadores, puede que haya más, yo no soy computer science, pero las que hay en Python son dos. Las con gradiente y las sin gradiente. Las con gradiente tienen los beneficios que convergen muy rápido porque van siguiendo el gradiente. Lo típico que uno le dicen, el óptimo es cuando la derivada es igual a 0. Entonces uno sigue la derivada y ve cuándo la derivada es 0. Entonces, esta cuestión converge súper rápido. Lo malo es que se necesita calcular el gradiente. Y calcular el gradiente numéricamente, bueno, numéricamente es más o menos fácil, pero en un computador cuántico uno debería hacer mediciones extra, entonces medio complicado. Después, lo otro malo es que son frágiles ante mínimos locales. Son mucho más frágiles. Es decir, que quedan atrapados en un mínimo local es fácil. Luego, los sin gradientes, la convergencia es mucho más lenta. Lo bueno es que no necesita calcular gradientes, por eso que si ustedes se meten en GitHub, casi toda la gente que hace estas cosas utiliza Covila. Yo no sé muy bien lo que hace Covila, pero lo que sí sé es que es gradiente free. ¿Por qué? Porque no necesito ocupar el gradiente, entonces es más fácil de computar en un computador cuántico. Por el lento. Y es menos frágil a mínimos globales, a mínimos locales. Después también tenemos los optimizadores globales, que bueno, son en realidad estrategias para sacarlo de algún mínimo local, que básicamente las más típicas son simulation annealing, algoritmos genéticos y lo que se denomina el quantum annealing clásico. Por ejemplo, algunas de las, bueno, estas son imágenes burdas, pero más o menos lo que pasa en un espacio multidimensional. Por ejemplo, si tenemos una función que tenga regiones muy planas, que se llaman los Barren Plateau, entonces cuando mi algoritmo cae acá, en las regiones planas, multidimensional obviamente, porque en una función 2D es fácil salir, el algoritmo no sabe qué hacer y se muere. O sea, dice error fatal. Se pone azul el Windows y murió. Pero en los Barren Plateau es un problema jodido. Después tenemos, por ejemplo, otro tipo de problemas que para el que los optimizadores no es tan fácil converger, es cuando tengo un mínimo global muy pronunciado, pero en una región muy acotada. ¿Por qué es difícil? Porque es difícil de ver, porque en la mayoría de estas cosas, como no testean todo el espacio, van testeando de forma aleatoria, entonces si esta región está en algo muy chiquitito, es difícil que caiga ahí. Y por lo general se van a otros mínimos más fáciles de encontrar. Y el otro, que también es difícil, cuando ya la función es fea y tiene muchos mínimos. Entonces después no sabe cuál mínimo escoger porque son cercanos y las estrategias fallan. Eso es lo que se denomina los optimizadores de caja negra. Como puedo en principio tener cualquier tipo de función, es difícil diseñar un optimizador que funcione para cualquier función. Es muy difícil. Entonces, esto, los optimizadores de caja negra, es un problema súper abierto en matemáticas. La otra vez me puse a buscar a ver si es que había alguno y no hay optimizador de caja negra. Súper abierto. Entonces, en general, en Python, que es lo que ocupan ustedes, porque es lo que están enseñando aquí con el IBM, tienen, por ejemplo, estas estrategias de optimización global que están en este paquete, en el SciPy Optimize, que es el Basing Hopping a fuerza bruta, con diferencias finitas y varias cosas.
Y los optimizadores locales, que cada uno de estos hay que poner uno de estos, que también tiene una familia bien grande. Entonces es más o menos fácil de intuir de que, bueno, ¿por qué hay tantos optimizadores? La respuesta fácil es porque cada optimizador está hecho para un tipo de función. Entonces, si ustedes se meten al see here, le va a aparecer para qué tipo, o sea, cuál es el método que utiliza y para qué tipo de función es bueno. Yo que soy físico y la mayoría de los físicos no saben nada de esto, entonces si este no funciona, ocupan el siguiente. Si este no funciona, ocupan el siguiente y así van testeando. ¿Ya? Pero los que son más avesados a computer science saben a priori cómo funcionan y saben cuál escoger. Y obviamente para eso necesitan tener información de la función. Entonces, por eso el mensaje optimizador de caja negra es problema difícil. Y para terminar lo de Variational Quantum Engine Solver, aquí unas citas que son bastante buenas a mi parecer. Tenemos este Physical Review Letter del año 2021, de recién, y que dice que entrenar un algoritmo variacional es NP-hard. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, y si se leen este artículo que se lo recomiendo mucho, dice que muchas veces la optimización es más difícil que el problema. Entonces, que el problema que quieres solucionar. Entonces, a lo que va este artículo es que sí, ya, toda la gente que hace algoritmo variacional igual cálmese un poquito porque si ustedes llegan y hacen la cuestión a tonta y a loca, puede que se enfrenten a un problema más difícil. Entonces, por ejemplo, acá hay otro artículo muy interesante que es cuando aparecen los Barron Plateau en las redes neuronales cuánticas, que es otro paradigma también para minimizar. También este otro paper utiliza una estrategia clásica que se llama Classical Shadows para evitar los Barron Plateau, pero no es universal, así que también depende del problema. Y esta otra que también el mensaje de este paper, que también es muy bueno, es que la función de costo que uno escoja y cómo parametriza las cosas depende mucho de los Barron Plateau y que si uno hace una parametrización inteligente, los podría evitar. Obviamente, nuevamente no universal y depende mucho de qué tanto sepa el investigador que está haciendo esto. Bueno, ahora vamos al Quantum Approximated Optimization Algorithm o algoritmo de optimización aproximada cuántica. Este algoritmo es igual que el otro, pero con nombre diferente. Nace aquí. Dice, básicamente, nace acá que este es bueno, no es un paper porque no está publicado, está en Archive. Nunca lo publicaron, no sé por qué. O yo no encontré la publicación. Así que si alguien la encuentra, me la da porque así la actualizo en la referencia. Nace aquí y bueno, y después mucha gente empezó a trabajar acá y estos son unos reviews muy interesantes si alguien quiere ahondar. En especial a mí me gusta mucho esto, que es de esta revista Algorithm, que es una revista no muy buena, pero de vez en cuando saca buenas cosas. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Básicamente se va al problema del ansatz variacional. Y ellos dan un ansatz variacional que funciona muy bien. Es más, el ansatz variacional se podría decir que contiene la solución. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Dicen, ya, mire, tenemos el Hamiltoniano de mi problema. Después les voy a explicar cómo hacer ese Hamiltoniano. Tenemos el Hamiltoniano del problema y vamos a definir, ya, si se fijan, es un Hamiltoniano general, que tiene muchos términos. Y vamos a definir un Hamiltoniano de mezcla, que básicamente es un Hamiltoniano que tiene el sigma X local, en cada qubit. Y como una transformación local trivial de ácido. Es un básico. Y con un cierto peso. Entonces, lo que ellos dicen, bueno, con este Hamiltoniano del problema vamos a definir esta evolución, que es la evolución hamiltoniana de toda la vida, y con el Hamiltoniano de mezcla vamos a definir esta función. Y si se fijan, esta función tiene, entre comillas, tiempo, PJ, un parámetro ahí, y este tiene un parámetro QJ. Entonces dice, el ansatz variacional se va a hacer de esta forma. Vamos a empezar a poner ¿cuál cuesta aquí primero? El UQ y el UP, de forma alternada. ¿Cuántas veces? Las veces que nosotros queramos, las veces que nosotros queramos. Ya. Y aquí voy a generar un ansatz variacional. Entonces, luego que hago ese ansatz variacional, voy al proceso de medida, hago todo lo que le dije anteriormente, voy al optimizador clásico, y ahora voy a updatear estos PJ efectos. Y esto funciona muy bien. De hecho, funciona súper bien. Y es universal
y universal en el sentido que lo puedo hacer con cualquier hamiltoniano de problema, y contiene a la familia, a la solución de la familia. Entonces, el ansatz variacional que ellos proponen en el paper es de la siguiente forma. Aquí le puse un 0 barra que finalmente es el ground state de este hamiltoniano, del hamiltoniano de mezcla. ¿Ok? Ese es un requerimiento. Ahí tiene que comenzar. Y eso es fácil de hacer. O sea, si este hamiltoniano de mezcla se hace con una Hadamard en local en cada uno. Bueno, después pueden preguntarlo de una Hadamard. ¿Por qué le puse el 0 barra y no el menos que estoy poniendo acá? Es porque en realidad este hamiltoniano de mezcla no es único. Y dependiendo del problema yo lo puedo cambiar. Y eso es lo que se refiere esto de acá. El Quantum Alternating Operator Ansatz. Es cambiar este hamiltoniano de mezcla. Pero puedo poner cualquiera. Entonces, la pregunta ya, ¿y esto por qué funciona? La respuesta es porque esto se basa en lo que se denomina computación cuántica adiabática. ¿Qué es la computación cuántica adiabática? Es básicamente hacer un proceso lento. ¿Qué implica hacer un proceso lento? ¿Qué implica hacer un proceso lento? Implica que la probabilidad de los autovalores, de los autoestados instantáneos no cambia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Rápidamente hablando, que si yo tengo un hamiltoniano que depende del tiempo, voy a tener una cierta familia de funciones que va a depender del tiempo, y esto me va a dar igual a un cierto numerito que depende del tiempo por el estado que depende del tiempo. Significa que en cada tiempo tiene un autovector distinto. Obvio, porque como va cambiando el hamiltoniano, va cambiando los autovectores, pero yo puedo seguir escribiendo eso. Entonces, lo que me dice la evolución adiabática es que cuando yo hago una evolución del tipo la exponencial, esto del tiempo ordenado, ¿sabes lo que significa el tiempo ordenado, cierto? Bueno, si no saben, le preguntan después a los chicos o a quien quiera. Entonces, menos i, aquí va un dividido h barra, el hamiltoniano tau, de tau, de 0 a t, sobre un estado psi. Entonces, si el estado psi es igual a una sumatoria en j de una cierta probabilidad alfa j o los vectores lambda j en el tiempo 0, es decir, en la condición inicial, si parto en una superposición cualquiera, entonces dice que el phi en el tiempo t va a ser igual a alfa j, la exponencial de i, le voy a poner aquí un beta j, lambda j en el tiempo t. Este está asociado a la probabilidad, esta cosa al cuadrado. Entonces aquí la probabilidad de estar en ese estado se mantiene. Solamente que ahora el autoestado instantáneo, o sea, al tiempo t. Eso es lo que dice el algoritmo adiabático, siempre y cuando este tiempo sea grande. ¿Qué tan grande? Dices que tiene que ser, bueno, grande. El inverso al gap mínimo al cuadrado. Esa es la definición. El inverso al gap mínimo al cuadrado. Entonces, y dice, ya, ¿y esto para qué sirve? Lo que sirve es lo siguiente. Si nosotros partimos acá, esto se ve bien o no, que parece que lo puse medio chico. Ya. Básicamente lo que puse ahí es lo siguiente. ¿La mía? Es que mi h de t va a ser igual a un 1 menos lambda de t. Esta es una función cualquiera. En realidad que esto es t dividido por un hi más lambda de t dividido t por hf. ¿Qué significa esto? Que estos son hamiltonianos independientes del tiempo. La única dependencia temporal va a caer en las funciones. Entonces, uno dice que alfa en 0 tiene que ser igual a 0
o sea, lambda en 0 y lambda en 1 tiene que ser igual a 1. Lambda en 1 implica que t es igual al tiempo t grande. T grande es básicamente el tiempo total de evolución. Es decir, que al principio vale 0, es decir, que esta parte no está, y al final, esta parte es la que queda y esa parte no está. Eso es lo que hace la computación adiabatica. Entonces, ¿todo de qué sirve? Dicen, si las probabilidades se mantienen constantes, entonces dicen, si yo empiezo en el ground state de este, voy a terminar en el ground state de este. Y solucioné mi problema. Tengo el problema de optimización hecho. Eso es lo que hace computación adiabática. La empresa que le mostré anteriormente, D-Wave, trata de hacer esto. No lo hace porque el tiempo de coherencia es muy chiquitito y estas cosas por lo general necesitan un tiempo largo. ¿Ok? Entonces, por eso funciona. Entonces, después, ¿qué es lo que hace el QBB? Dice, se basa en esto. Después dice, bueno, como tengo que hacer acá una... anoté por ahí la evolución, que era la integral, o sea, el tiempo ordenado de la exponencial de la integral del hamiltoniano en el tiempo. Dicen, bueno, en vez de hacer eso, nosotros vamos a hacer una aproximación de tiempo discreto. ¿Qué quiere decir la aproximación de tiempo discreto? Que en vez de hacer una integral, hacemos una sumatoria. Es decir, que ahora a cada tiempo, o sea, nosotros escogemos puntos de tiempo que hacemos evolucionar el hamiltoniano con ese tiempo continuo. O sea, con ese solo tiempo, por un cierto step. Que es de la misma forma que nosotros calculamos integrales numéricamente. Entonces, en vez de tener la función continua del tiempo, la hacemos como una escala. Entonces, una vez que hacemos esa aproximación digitalizada, los tipos dicen, bueno, entonces, yo ahora en vez de tener esta exponencial de no sé qué, ahora voy a tener, en vez de tener la sumatoria de la exponencial, voy a tener acá una productoria, una ambulatoria. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque esta es la otra aproximación que, es la, que se basa, que se llama de digitalización. Es la aproximación de Trotter, Suzuki y no sé quién más, siempre se me olvidó el tercer nombre. Que básicamente dice que si el tiempo de cada evolución es chiquitito, entonces no va a hacer esta aproximación. ¿Por qué? Porque el error está asociado al largo de ese tiempo. Es decir, que si ese tiempo se va a 0, entonces el error que cometo es 0. Si ese tiempo es chiquitito, el error que cometo es chiquitito. Entonces, primero hago la aproximación de tiempo discreto y luego cada uno de esos tiempos discretos lo hago lo más chico posible. Luego hago la digitalización y luego de la digitalización, obviamente abro este hamiltoniano de acá y tengo aquí una primera evolución con la parte del hamiltoniano inicial y una segunda evolución con la parte del hamiltoniano final. Entonces uno dice, ahí está. La primera parte, con el hamiltoniano inicial, es mi hamiltoniano de mezcla, y el hamiltoniano final es mi hamiltoniano del problema. Entonces ahí tengo el UP y el U. Por eso funciona. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, cuando optimizamos los parámetros PJ y QJ, bueno, y ahí están cuál es la forma que toma. El QJ es la diferencia de tiempo por la función evaluada en ese tiempo, y el PJ es la diferencia de tiempo por el 1 menos la función. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros con el QBB es básicamente evolución adiabática digitalizada, optimizada. ¿Qué quiere decir? Que la función, la función lambda que va entre 0 y 1, que puede ser, por ejemplo, esta, la divide en segmentos, la discretiza, y luego empieza a optimizar los puntos, tanto los puntos donde discretizó como los tiempos, de forma digital. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace QBB. Por eso les digo que esta cosa... se me... No, ahí está. Por eso digo que esta cosa es como... contiene la familia. Porque hay una teoría, que es la teoría adiabática, que me dice que voy a llegar a la solución. Pero me dice que voy a llegar a la solución en un tiempo muy largo. Lo cual quiere decir que cuando yo haga esa aproximación de tiempo discreto, tengo que considerar muchos tiempos. Y eso me implica que tengo que considerar un gran número de PJ y PJ. Entonces, básicamente, por eso se llama aproximado. Porque como dice, ya nosotros no podemos tomar infinito, entonces tomamos 10. Entonces, en los 10 vamos a encontrar la mejor. Pero si yo tomara infinito, llego a la solución. Entonces, eso es lo que hace QBB. ¿Cuál es la ventaja?
que tengo la controlabilidad del circuito, de la profundidad del circuito, porque básicamente por un step de tiempo necesito dos layers de circuito, una para el hamiltoniano de mezcla y el hamiltoniano del problema. Otra ventaja es que la solución real está contenida en la familia de ANSA. Es decir, que si yo tomo lo suficiente profundidad del circuito, voy a llegar a una aproximación bastante buena o a la solución. Que eso, para la gente que hace computer science, es algo súper bueno, porque como todos ustedes saben, la idea siempre es que si yo le meto complejidad al algoritmo, es para aproximarme mucho más a la solución. Antes no teníamos eso, antes era como a la chunta. O sea, si la chuntaba y escogía una buena ANSAT variacional, bacán. Pero acá tenemos algo de construcción también universal, porque dice cualquiera lo puede hacer, y también tengo la controlabilidad del número de parámetros. Es decir, si mi computador cuántico aguanta 20 parámetros, o una profundidad de 20, tengo 40 parámetros y optimizo eso. Entonces, es bastante manejable. Es decir, explota qué tan bueno es mi computador cuántico, es qué tan buena va a ser mi solución. ¿Okay? ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, ahí dice desventajas. Que nuevamente se necesita una gran cantidad de parámetros por una buena aproximación. O sea, entre mejor la aproximación, más parámetros. Y eso me vuelve al problema del optimizador de caja negra. Después, la complejidad de la implementación de la evolución hamiltoniana. Porque como yo le dije, por ejemplo, en IBM tenemos 3 compuertas. Entonces, esa evolución, que es la exponencial del hamiltoniano de mezcla por un tiempo chiquitito, la tengo que implementar en el computador cuántico con esas 3 compuertas. Entonces, si por ejemplo el hamiltoniano del problema es muy complejo, igual voy a necesitar varias compuertas. Entonces, muchas veces es no trivial hacer esa evolución. Luego, que tengo procesos de medida poco eficientes, como le había comentado anteriormente. Entonces, como tengo procesos de medida poco eficientes que tienen algunos errores, después cuando meta eso, los nuevos parámetros van a tener un poco de error. Y en general, también es difícil de optimizar por el paper que le mostré anteriormente. Bueno, para terminar con la parte del QA, tenemos estos artículos que yo creo que son súper interesantes. Primero, el ejemplo clásico para los problemas tipo MaxCat, que son problemas de básicamente topología, de cuántos problemas de topología. Después tenemos este paper que a mí me gusta mucho, que está en una revista emergente, lo podríamos decir, que es el Chinese Physics Letter. Bueno, no es emergente, pero eso es lo bueno que tienen los chinos, que los chinos como que obligan a su investigadora de vez en cuando a publicar en revistas chinas para tratar de elevarle el índice de impacto. Ya, que es básicamente el efecto del ruido en el QA. Como yo le dije, había ruido por todos lados, entonces ya, ¿cómo afecta el ruido en la performance y cómo puedo tratar de solucionar este problema? Luego tenemos este otro paper que también es muy bueno, que dice, bueno, si tú partes en otro estado más o menos cercano al que quieres, funciona mucho mejor el algoritmo, lo cual es más o menos obvio. Entonces aquí dan como recetita y dicen como qué cosas se podrían explorar para tratar de mejorar el algoritmo y no partir como del primer estado y hacer toda la evolución supuestamente diaria. Y luego está este otro paper que también a mí me gusta mucho, que trata del problema de ver qué pasa si tuviéramos compuertas mejores. Bueno, no compuertas mejores. ¿Qué pasa si tuviéramos acceso a las interacciones nativas del circuito? Porque no sé, si ustedes, bueno, no sé cómo irán en el taller de Qiskit, pero en Qiskit hay un módulo que se llama pulsos. Y ahí tú puedes acceder a los pulsos, pero los pulsos de single qubit rotation. O sea, bueno, no puedes acceder a todos los pulsos, puedes acceder a una familia de pulsos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo podría acceder a todos los pulsos y construir compuertas como yo quisiera? Con las interacciones de los circuitos superconductores. Entonces aquí ellos toman ese desafío y hacen un paper teórico, obviamente, de cómo sería la performance, que también es bastante bueno. Ahora la gran pregunta que falta por responder es, ya, bueno, tenemos todo este armatoste para generar el VQE y el QA, ya, pero ahora la pregunta es, ya, ¿y cómo resolver un problema? ¿Cómo hago el problema? Si tengo un problema cuántico es fácil, o sea, tengo un problema cuántico, lo mapeo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si tengo un problema clásico y el problema clásico lo quiero resolver en un computador cuántico? Ya. Tengo que seguir esos pasos de ahí. Primero, tengo mi algoritmo clásico.
Luego de mi algoritmo clásico, lo transformo en un problema de optimización clásico, es decir, tomo ese numerito de ahí, lo tiro para el otro lado restando y elevo al cuadrado. Luego, lo escribí muy chico, ¿no? Bueno, ya la embarré. Luego, esto lo escribo en binario, es decir, cada uno de estos numeritos de acá, le hago la expansión en binario, que está ahí la expansión, ¿no? Sí. Que básicamente es 2 a la n, que es el factor binario, por un dígito que puede ser 0, ¿cierto? Entonces hago la expansión en binario. Luego de esto, hago una expansión en serie de potencia, serie Taylor, que el número de factores que yo utilice acá depende de qué tan bueno quiero que sea mi algoritmo. Y luego esto, hago el siguiente reemplazo. Esto es súper importante. Cada función, o sea, cada dígito binario, o sea, que es 0, 1, lo reemplazo por este operador cuántico, que básicamente es 1 más sigma z dividido 2. El 1 más sigma z dividido 2 tiene dos autovalores 0 y 1. Entonces ya, cuando la cosa colapse a sus autovalores, te va a entregar un string de 0 o 1. Entonces por eso se hace ese reemplazo. Y luego de reemplazar esto en esta función, en esta expansión, obtenemos un Hamiltoniano final. ¿Qué es el Hamiltoniano final? Va a tener un término libre, que es el término que aparece acá sin nadie. Después términos locales, términos bilocales, términos trilocales, cuatrilocales y así. Dependiendo, ¿cuántos términos? Dependiendo de la precisión que tú quieras de tu algoritmo. Y eso siempre se va a poder implementar porque básicamente son, bueno, no hay nadie, ningún sistema físico que pueda implementar términos K local de forma nativa. Entonces, básicamente lo que se hace es la exponencial del Hamiltoniano, eso sí se puede hacer porque es un cómputo universal. Y eso, y con eso hago el Hamiltoniano final. Entonces, por ejemplo, no sé, hagamos un ejemplito sencillo. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren obtener el resultado de, no sé, 3 por 5. No, 3 por 5 es 15, es mucho. 2 por 2, 3 por 2, 6. Entonces, no sé, nuestra función básicamente es x1 por x2 igual a y. Entonces, la función a optimizar va a ser x1 por x2 menos y al cuadrado. Entonces, por ejemplo, yo digo, ya, yo quiero optimizar 2 por 3, esto va a ser en función de y. Entonces, esta función va a ser básicamente 2 por 3 menos y. Entonces digo, bueno, ¿cuántos qubits? O sea, ¿cómo es la decomposición de eso en binario? ¿Se la saben? La del 2 es 2 a la 1, ¿cierto? Y la del 3, la del 3 es 2 a la 1, ya. Entonces, vamos a suponer 2 bits por cada uno. Entonces, la del primero es 1, 0. Entonces, esto es 2 a la 1 por 1 más 2 a la 0 por 0 por, este es un, por, esto es 2 a la 1 por 1 más 2 a la 0 por 1 menos i, que en este caso el i va a ser 6, la composición de binario en 6 es, entonces 4, ya, necesita 3 bits. Entonces supongamos que no sabemos, entonces vamos a utilizar 3 bits. Entonces esto va a ser 2 a la 2 por S1 más 2 a la 1 por S2 más 2 a la 0 por S3. ¿Ya? En el caso que no sepa, aquí sabemos, así que al cuadrado. Ya cuando resolvamos esta cosa, este no sé por qué lo hicimos, pero 2 por 3 son 6 menos 4 S1 más 2 S2 más S3 al cuadrado. Esto es igual a, chuta, un celular, 36 menos, esto es
por 4, 16, S1 cuadrado, más S por 4, S2 cuadrado, más S3 al cuadrado, más S por S, son 8, S1, S2, y ya bueno, más muchas cosas más. Muchas cosas más. Entonces ahora yo tengo que hacer bueno, esto al cuadrado. Ahora yo digo que cada uno de estos, el SJ, es igual a 1 más sigma z de la partícula J dividido 2. Entonces, por ejemplo, reemplazamos el primero, y aquí teníamos algo así como 36. Entonces mi hamiltoniano va a ser algo así como 36 menos, cuando reemplazamos aquí, me queda 8 por 1 menos sigma 1 z más menos. Todos por esto al cuadrado. Por 1 menos S2Z al cuadrado más muchas cosas. Entonces, básicamente tenemos tenemos los sigma Z y cada una de esas cosas se puede hacer. Entonces, ese sería mi hamiltoniano problema. Bueno, ahí aparecen muchos más términos. Y luego tengo que hacer la exponencial del menos IH en el caso de BQI y el BQ. Entonces, tenemos nuestro hamiltoniano que resuelve el problema clásico. Entonces, aquí la gente es muy inteligente, porque somos físicos, y para toda expansión que uno hace, se queda con los dos primeros términos. Entonces, hace una expansión, por eso uno sabe más o menos dónde está la solución, dice, bueno, hacemos una expansión cerca de la solución, nos quedamos con los dos primeros términos y aparecen los famosos cubo problems, que son Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Son problemas no sé cuál es la unconstrained, ¿cómo se...? Sin restricción. Problemas cuadráticos binarios sin restricción. Que son todos los problemas que se pueden escribir de esa forma. Obviamente, como yo lo adelantaba, cualquier problema yo lo puedo aproximar a un problema tipo cubo. Cualquiera. Pero existen otros problemas que de forma nativa son tipo cubo. Por ejemplo, esta cosa que yo les ponía acá es cuadrático. Aquí, elevado al cuadrado, me va a dar orden 4. No es cubo. El hamiltoniano total no es cubo, de orden 4. Pero hay muchos que son cubos. En especial, aquí este tipo, no me acuerdo cómo se llama, hizo este blog donde se dio el trabajo de buscar todos los problemas tipo cubo que la gente ha resuelto. Y aquí hizo una listita, ese es el link, así que anótenlo por ahí. Hizo una listita de todos los problemas tipo cubo que encontró con las referencias, con todo. Entonces, si ustedes quieren resolver un problema tipo cubo, primero consulten ahí si es que alguien ya lo ha hecho. Y estos dos son unos reviews súper interesantes que básicamente dicen cómo transformar cualquier problema, con ejemplo, con todo, en problemas tipo Q. Que es básicamente la recetita de ahí. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno de esto? Es que hay problemas interesantes que están en tipo cubo, como el problema este que aparece acá, el max K. Es un problema tipo cubo. Entonces, en general, esto puede resolver problemas súper interesantes. Si se fijan, acá este es una sumatoria de J en K, donde es todos con todos en principio. Bueno, aquí me falta un sigma Z, acá arriba. Pero es todos con todos. Es decir, que implementar un problema tipo cubo de forma eficiente en un computador cuántico, por ejemplo, de IBM, que tiene una conectividad súper mala, es difícil, es una tarea bien challenge. Entonces, hay gente que se dedica a tratar de resolver problemas tipo cubo de forma eficiente. Por ejemplo, hay gente que, hay un paper, bueno, hay mucha gente que lo ha hecho, pero hay gente que trata de tener problemas que no son cubos y llevarlo a tipo cubo utilizando variables auxiliares. Pero en general, gran parte de la investigación de optimización se hace alrededor de los problemas tipo cubo. Bueno, y los problemas que no son cubos se llaman cubos. Es como High Unconstrained Binary Optimization. ¿Qué otra cosa? Estos son problemas sin restricciones. Pero como ustedes saben de cálculo 1, parece que uno lo ve, para poner restricciones es fácil, uno pone multiplicador de Lagrange.
Entonces, si ustedes tienen, después en el futuro quieren resolver un problema tipo cubo, pero con restricciones, ustedes simplemente suman aquí los multiplicadores de Lagrange, tienen más variables y optimizan todo. Entonces, ¿qué hora es? Hay que hacerlo el coffee, ¿no? Sí, yo creo que podemos dejar Hasta aquí. hasta aquí y tenemos tiempo para preguntas. Sí. Bueno, primero un aplauso, una primera. Entonces tenemos algunos minutos para preguntas. Tenemos de hecho como 10 minutitos. Más le vale preguntar porque el coffee no va a estar listo antes, así que aprovechen. También podemos, la gente que está online puede hacer sus preguntas y ahí pueden hacer Si es que me equivoqué en algo, me avisen. pueden hacer su micrófono. ¿Y atrás? ¿Qué tipo de problemas? QBB. Mira, en realidad las dos cosas resuelven el mismo problema. Lo que pasa es que VQE nace como una propuesta para resolver, básicamente para minimizar funciones cuánticas, es decir, encontrar el ground state de un hamiltoniano de un problema cuántico. Por ejemplo, yo como le dije, el tipo, uno de los autores ahí, Alan Naspurgusic, después hizo su empresa de Zapata Computing. No sé si se hizo millonario, pero no está harto dinero. Y básicamente, ¿qué era lo que él decía? Decía, bueno, como el mínimo de energía codifica puntos de estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo pesco dos átomos de hidrógeno y los junto para hacer una molécula de hidrógeno, estos se van a juntar de tal forma que minimicen su energía. Por lo tanto, lo que decía Alan Naspurgusic es que si yo logro construir el hamiltoniano de alguna molécula, al minimizarlo, voy a poder después medir en el laboratorio, sin necesidad de hacer la molécula, distintas propiedades que me interesan de la molécula para hacer fármacos. Por ejemplo, no sé, pues yo quiero saber si es estable la combinación de esta molécula con esta otra molécula. Escribo el hamiltoniano, reduzco y veo, por ejemplo, cuál es la distancia interatómica. Entonces mido ese observable, el otro observable es la distancia interatómica y puedo empezar a saber diferentes tipos de propiedades de ese fármaco que todavía no hago. Entonces, de esa forma, él vendió el algoritmo de VQE como algo netamente para resolver problemas de estabilidad en mecánica cuántica y en química cuántica. Pero podría resolver cualquier tipo de problema, porque como puse acá, uno puede construir el hamiltoniano de cualquier cosa. Y cuando hicieron QEB, básicamente la única diferencia es que da un método de cómo hacer el ansatz variacional. Por lo tanto, puede resolver los problemas de química cuántica o cualquier otro problema, pero cuando fue propuesto, la gente los focalizó mucho más en los problemas clásicos, tipo cubo y los otros problemas clásicos. Entonces, como lo que tiene la gente en la cabeza es VQE para mínimo de energía, o la gente le llama VQE a todo lo que hace minimización de energía para problemas de estabilidad cuánticos, y QEBA para cuando estoy resolviendo un problema clásico en un computador cuántico. Nosotros tenemos tiempo para otra pregunta. ¿Sí? ¿Hay algún tipo como de supremacía cuántica posible como en este tipo de funciones? ¿Cómo ves tú probablemente? ¿O posible? En eso anda la gente, viendo si es que puede hacer algo útil. En eso ando yo. En lo teórico, por ejemplo, ¿Ah? teóricamente existe. Teóricamente no existe todo lo contrario. Pero a todo esto ya la gente ya no le dice supremacía cuántica, le dice cuánto más pantacho, ventaja más. Es un problema que la gente se puso a decir que supremacía tiene connotación negativa. Pero lo que sí la gente ha tratado de hacer, que es otro concepto que no me acuerdo cómo la gente le está llamando, es tener quizás no una ventaja computacional, pero sí otro tipo de ventajas. Por ejemplo, no sé, la gente, cosas que yo ahora también estoy empezando a hacer, es ver los costos energéticos de estas cosas. Por ejemplo, imagínate que ya esta cuestión incluso puede ser más lenta que un computador clásico, pero imagínate que la gente descubre que energéticamente
te consume menos energía el algoritmo. Entonces tú ya tienes una ventaja que quizás no es computacional, pero igual una ventaja buena, porque la gente de Computer Science sabe que los algoritmos pesados necesitan unos refrigeradores, bueno, necesitan estar fríos porque se calientan y hay una pérdida de energía brutal. Entonces, la gente está tratando de buscar por ahí, o quizás tú no vas a obtener ventaja quizás una ventaja en escalamiento, porque la gente le llama ventaja cuántica, lo de la supremacía, cuando tú tienes una ventaja en el escalamiento. Es decir, que cada vez que es más grande el problema, mejor funciona tu algoritmo. Pero dicen, quizás no se logra un escalamiento, pero sí se logra un factor. Por ejemplo, se reduce a la mitad del tiempo. O quizás no se logra un escalamiento, pero para problemas chicos, se logra que funcione mejor. Pero cuando el problema es grande, ya no. Entonces están tratando de buscar otro tipo como de ventaja más allá de una ventaja de escalamiento. Porque la gente ve que la ventaja de escalamiento realmente se ve difícil, por no decir imposible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Del chat tenemos preguntas? ¿No? No. Ya, yo voy a hacer una pregunta. Como comentaste, básicamente el QAA es una versión digitalizada de los algoritmos estos adiabáticos, ¿cierto? ¿Qué ventajas y desventajas uno tiene más a la hora de compararlos desde un punto más de vista experimental? O sea, ¿cómo está el potencial de implementar algoritmos en D-Wave versus implementar un QA en IBM? Lo malo de D-Wave, lo vale muy mal, extremadamente mal. Bueno, D-Wave es un computador cuántico de superconductores que lo único que puede hacer es la evolución esa que yo les decía de partir de un Hamiltoniano inicial a un Hamiltoniano final. Es la única tarea que puede hacer. Y el Hamiltoniano inicial es un Hamiltoniano sigma X local, que es como el Hamiltoniano de mezcla, y el Hamiltoniano final es un Hamiltoniano de ese estilo, es un Q. Es lo único que puede hacer. Entonces ellos dicen, bueno, si nosotros hacemos un algoritmo, una evolución lo suficientemente lenta, vamos a llegar a la solución, y como esta cosa codifica cualquier algoritmo clásico, estamos bien. Lo malo es que el tiempo de coherencia de D-Wave es del orden de los nanosegundos, como 50 nanosegundos por ahí. Y sí, poquito. Y cualquiera de estos algoritmos es más fácil que tú quieras. Por ejemplo, para diagonalizar un spin, para mandar un spin de aquí para allá, con algoritmo adiabático, necesita del orden de los microsegundos. Es decir, que la cuestión ya no lo hizo. Entonces, obviamente, hay una tonelada de paper de problemas que se han resuelto en D-Wave y se resuelven. La pregunta es, ¿por qué se resuelve? La respuesta es porque la cosa está fría. Entonces, como está fría, como ustedes saben de curso de mecánica estadística o termodinámica, si yo tengo cualquier cosa y la enfrío, esa cosa tiende a irse al punto de mínima energía. Entonces, básicamente lo que dice la gente es que tú estás llegando a un estado térmico. Y como está en un estado térmico muy frío, tienes mucha probabilidad de estar en el ground state. Entonces, lo que tú en realidad tienes es un simulador clásico. Es decir, un computador clásico, porque funciona a través de las leyes clásicas, que te simula un problema cuántico. Quizás te lo simula súper bien porque es lo único que hace, pero no es la cuanticidad del resultado está en duda. No así la cuanticidad de la evolución, porque evoluciona de forma cuántica al principio, pero después ya se mueve. Entonces, eso. Entonces, bueno, después les voy a mostrar otras cositas cómo se mejoran estas cosas, y ahí también hablo un poco de ello. Pero para la segunda parte. Perfecto, muchas gracias. Le damos un aplauso. Está donde siempre en la sala física en el tercer piso. Así que, bueno, nos vemos en media hora. Media hora. Pueden dejar sus cosas acá, vamos a tratar de que alguien se quede haciendo guardia. Y aquí pasa el PI. PI de acá. Sí, me mandaste el PI lo transforman en